Anatomía y clasificación de las articulaciones. Conjunto de elementos o tejidos que permiten la unión entre dos o más huesos. La artrología o sindesmología estudia la anatomía de las articulaciones. Cartílago. En las articulaciones los huesos están recubiertos con cartílago, un tipo de tejido conectivo. El cartílago se desarrolla a partir de células mesenquimas, formado por células del cartílago condrocitos o condroblastos, la matriz extracelular y fibras. La matriz extracelular consiste de sustancias fundamentales, hialuronato, sulfatos de condroitina y de queratán y tropocolágeno. Están rodeados por una capa de tejido conectivo denso, el pericondrio. Características de una articulación: resistente al desgaste, ayuda a reducir la fricción que producen los movimientos, amortigua las cargas y provee un deslizamiento entre las superficies articulares. El cartílago hialino es un tejido avascular, no posee vasos sanguíneos, se nutre a través del líquido sinovial, no tiene inervación y no tiene capacidad de regenerarse con el mismo tejido. Componente de la articulación. Membrana sinovial. Es un tejido que reviste la articulación. Le encierra una cápsula de articulación. Lo produce un tejido de la articulación llamada membrana sinovial. Secreta líquido sinovial, líquido transparente y pegajoso alrededor de la articulación para lubricarla. Nutre al cartílago articular. Forma una capa fina sobre el cartílago articular para disminuir la fricción entre las superficies articulares. Ligamentos. Son bandas de tejido conectivo duro y elástico que unen a los huesos entre sí. Rodea la articulación para sostenerla. Limita sus movimientos. Da estabilidad a la articulación y resistentes. Dos tipos de ligamentos. Ligamentos fibrosos inextensibles. Su extensión limita su movimiento. Y ligamentos elásticos, algo más extensibles. Articulaciones vertebrales. Componente de la articulación. Los tendones. Tipo de tejido conectivo duro. Se sujetan a los músculos que controlan los movimientos de esta. Consistencia fuerte y no contráctil. Insertan al músculo al hueso o a la fascia y transmite fuerza de la contracción muscular para producir un movimiento. Bursas. Es una bolsa cerrada y rellena de líquido sinovial. Funciona como superficie de amortiguación y deslizamiento. Reduce la fricción entre los tejidos del cuerpo. Las bursas más importantes están localizadas al lado de los tendones, cerca de las grandes articulaciones como los hombros, los codos, las caderas y las rodillas. Cuando una bursa se inflama produce un dolor en la zona afectada. A esto se lo denomina bursitis. Meñiscos. Fibrocartílago fijado en la tibia de forma semilunar. Meñisco en la parte interna de la rodilla. El meñisco medial y el meñisco en la parte externa de la rodilla. El meñisco lateral. Actúa como amortiguador cuando la rodilla está sosteniendo una carga. Cápsula articular. Tejido fibrocartilaginoso que unen a los huesos y se insertan en los bordes de las superficies articulares. Tiene dos capas, una externa y otra interna. La capa externa es dura y gruesa y fibrosa y se contiene con el periósteo de cada hueso. La capa interna es la membrana sinovial.
que es delgada y conforma la cavidad articular. La cápsula articular está reforzada por varios ligamentos y tendones que se insertan en ella, dándole firmeza a la diartrosis. Todos estos elementos forman la articulación. Cartílago articular, la membrana sinovial, que es un líquido sinovial, ligamento, los tendones, la cápsula articular, las bursas, huesos, meñiscos en la rodilla. Clasificación de articulaciones. Tenemos la clasificación anatómica, tenemos las fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y la fisiológica, tenemos la sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Movilidad, inmóvil, semimóviles y móviles. La sinartrosis, inmóviles. Las sinartrosis carecen de movilidad y las uniones entre los huesos es por medio de tejido fibroso. Hay tres clases de sinartrosis: suturas, sindesmosis y gonfosis. Suturas: la unión de los huesos por tejido fibroso. Las articulaciones de los huesos del cráneo y de la cara son un ejemplo de suturas o sinostosis. Sindesmosis: similar a las suturas, pero el tejido fibroso que contiene es más abundante. Forma un ligamento interóseo que permite un mínimo movimiento. Presentes entre el radio y el cúbito, entre la tibia y el peroné, y en las articulaciones entre los huesos del metacarpo y del metatarso. Intermetacarpianas o intermetatarsianas. Gonfosis: este se observa en los dientes con los alvéolos dentarios de los maxilares, el periodonto formado por las encías, el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Sutura del cráneo. Tenemos al hueso frontal, a la sutura coronal, al bregma y al hueso parietal, la sutura sagital y agujero parietal para la vena emisoria. Sindesmosis: el peroné y la tibia, la membrana interósea y ligamento anterior tibio peroné. Gonfosis: es un tipo de articulación fibrosa en la que una clavija en forma de cono se adapta a una cavidad. La sustancia que existe entre ambas es el ligamento periodontal. Ejemplo, los dientes. Anfiartrosis: semimóviles, movimientos limitados donde los huesos se unen a través de tejido cartilaginoso. Las superficies articulares son cóncavas o planas según sea el tipo de cartílago. La anfiartrosis se divide en dos grupos: sincondrosis y sínfisis. Sincondrosis: son articulaciones temporarias propias de los huesos en desarrollo, formadas por tejido cartilaginoso hialino, blanco, transparente. Este tipo de articulación comienza como anfiartrosis, sincondrosis y termina siendo sinartrosis. Son ejemplos de sincondrosis: unión de epífisis y diáfisis, la metáfisis, presente en el fémur, húmero, tibia y radio, entre otros. Las articulaciones esternocostales también son sincondrosis, pero no llegan a osificarse con el desarrollo, ya que se mantienen de por vida. Sínfisis: unión entre los huesos. Está dado por una lámina de tejido fibrocartilaginoso que le permite una leve movilidad. Son ejemplos la sínfisis púbica, unión de ambos huesos coxales en la parte ventral, y las articulaciones intervertebrales.
Diartrosis móviles. Están formadas por estructuras complementarias y poseen amplios movimientos en distintas direcciones. Son articulaciones sinoviales. Unen los huesos largos entre sí, el húmero con el rayo, el fémur con tibia, y conectan las extremidades superiores e inferiores con el esqueleto axial. Están formadas por componentes cartílago articular, cápsula articular, cavidad articular, meniscos, ligamentos y estructuras intraarticulares. En artrosis, cuando ambas superficies articulares son esferoides, una cóncava y otra convexa, ejemplo, la escápula humeral y el coxofemoral, realizan todos los movimientos, flexión, extensión, abducción, aducción, circundición y rotación. Condiloartrosis, cuando las superficies articulares son por un lado un cóndilo y por otro una cavidad glenoidea, ejemplo, la articulación de la mandíbula con el temporal. Trocleoartrosis, cuando las superficies articulares son por un lado una tróclea o polea y por el otro una cresta o dos carillas para sus partes laterales. Ejemplo, la articulación femoro-rotular de la rodilla. Sus movimientos principales son de extensión y flexión. Por encaje recíproco, cuando las carillas articulares corresponden exactamente, son a la vez cóncavas y convexas en sentido inverso. Ejemplo, la articulación calcáneo-cuboides realiza al igual que los cóndilo artrosis todos los movimientos menos el de rotación. Trocoide, cuando concurren por una parte un cilindro óseo que gira alrededor de su eje y un anillo osteofibroso que lo rodea. Ejemplo, la articulación del atlas con el axis. Su único movimiento es de rotación. Artrodias, cuando ambas superficies articulares son planas o casi planas. Ejemplo, la articulación de las apófisis, articulaciones de las vértebras. Movimientos articulares. Los movimientos que presentan una diartrosis están supeditados a la forma de las superficies articulares y los ligamentos. Estos movimientos son flexión, movimiento que disminuye el ángulo formado por el eje de dos huesos. Extensión, aumente el ángulo formado por el eje de dos huesos. Abducción, movimiento en el cual el eje del hueso se aleja de la línea media. Aducción, antagónico al anterior, el cual el eje del hueso se acerca a la línea media. Rotación, movimiento en el cual el hueso gira alrededor de su eje central. Supinación, movimiento de rotación en el cual la superficie ventral de la extremidad superior es llevada hacia adelante, la palma de la mano mira hacia arriba. Pronación, movimiento de rotación que lleva la superficie ventral de la extremidad hacia dorsal, antagonizándose al anterior, palma de la mano hacia abajo. Eversión, es un movimiento en el cual la planta del pie se inclina hacia el lateral. Inversión, la planta del pie se inclina hacia medial.